Aldemar Solano Peña presenta Historia Ilustrada de Sesquilé, el pueblo de los matados. A comienzos del siglo XX, el mineralogista alemán Jacobo Wismar diseña el plano de las salinas de Sesquilé en compañía del oficial real Carlos J. Urizarri. En 1853, la salina fue dada en arriendo a José María Solano por contrato celebrado el 16 de agosto. El 13 de julio de 1862 se firmó el convenio para conformar la Compañía Elaboradora de Sales de Sesquilé, concesión que le dio derecho a extranjeros para extraer hasta 250.000 arrobas de sal al año, producto que siempre había sido explotado por los naturales. Luego, el 2 de noviembre de 1867, Manuel Ponce de León obtuvo el contrato para continuar la explotación de las minas de sal. Gustavo Sánchez obtuvo el contrato para explotar las minas a 5 años, el 11 de marzo de 1891, y en 1894 el Consejo Municipal autorizó el cobro de la Contaduría de Salina del gravamen de 20 centavos por cada 100 arrobas de sal gema vendida en la salina, y por cada carretada de carbón para invertirlo en la composición de la nueva vía municipal, y la reconstrucción del puente de Tocatama, destruido ese año por los revoltosos. Sesquilé llegó a tener unos 50 hornos de elaboración de sal que se abastecieron de la mina de San Juan en la vereda Salina, nombre que reemplazó al antiguo caserío de Cachacaca sobre el Valle del Tominé. El acceso a la salina era en San José, por el sector de Tocatama, poco antes de Puente Carros. La mina de San Juan tenía 1 kilómetro aproximado de profundidad hacia el lado sur y en su trayecto estaba la casa administradora de las salinas, habitada por Isaías Báez y su hija Sixta, y los hornos de caldero de Moisés Acosta y sus hijos Vicente y Enrique, de 2 plantas, con jardín central y caballeriza al costado. Cerca de la mina quedaban los tanques de desaturación donde se disolvían los bloques del mineral. Desde allí se conducía la aguasal por una tubería de Guadua hasta la entrada de San José y bordeaba la carretera a Sesquilé hasta llegar al tanque de expendio de Salmuera en Gobernador, pasando por la quebrada del Infierno. Al frente, entre el río y la carretera, los hornos de caldero de Gonzalo Rodríguez y Pedro Alejo Rodríguez. Más adelante, al margen derecho, seguía la panadería La Selva de Leonilde Quintero, de donde partía el bus de su esposo Pacho Peña Acosta para Bogotá. Enseguida, la carnicería de Pablo Rodríguez. Al costado izquierdo, los 2 hornos de Rafael Quintero, el de Alfredo Sarmiento, el Cóndor de Francisco González Acosta, Arquímedes Sarmiento y Luis E. Quintero. Más adelante, en el cruce de San José, estaba la panadería La Mana de Pablo Acosta y la tienda de Benigno Bernal. Luego, en el desvío para Tierra Negra, la tienda de Jerónimo Orjuela y Epimenia, Pepita. Y pasando la quebrada hacia el río Siecha, los hornos de Abraham Acosta, Gumercindo Villalobos, Antonio Acosta y Ananías Rodríguez. Y al costado oriental, el de sal compactada de Antonio Acosta y el de caldero de Clemente Acosta. Por la misma vía, contra la fuente que se desprende de la quebrada San José, el molino de Luis María Peña. El caserío de Tominé terminaba al sur con la bocatoma contigua al molino Los Alisos, al norte con los pantanos y los potreros de Gibraltar o Chautá de Lisandro Acosta y Gerardo González. Al occidente, el pozo de agua caliente de los Lozano Molano y los Lozano Acosta, termales que brotan del cerro a pocos pasos de la mina, y que formaban un lago redondo de unos 20 metros de diámetro, pocos metros abajo de la alberca del nacimiento. El acceso a este lugar se daba por la carretera del nordeste, porque los pantanos y las crecientes del río Siecha no facilitaban el ingreso por el oriente. En el pueblo hubo unos 12 hornos, y algunos se abastecían de sal vigua o de terrones traídos de Zipaquirá, porque les resultaba más barata y con menos riesgo del que representaba el paso por el puente de San Juan. Estos hornos se caracterizaban por trabajar con sal compactada o de caldero. Los últimos que alcanzaron a los albores del siglo XX en el pueblo fueron los hornos de Eusebio Acosta, al lado del hospital, del Matadero, del Puente de los Emilios, 3 hornos de los Sarmiento, 2 en la calle Cuarta, entre carreras séptima y sexta, y el de la casa de la esquina de la carrera séptima con calle Quinta, el de los García, el de Barracas, el de Ramón Emilio y Señora, el de la calle séptima frente a Neftalí Acosta. Casa de Teja, de propiedad de Zenón Maldonado, establecimiento que Arcadio Bernal le arrendó en 1939 a la Sociedad Cooperativa de Elaboradores de Sal Limitada, Socosales, por 28 pesos mensuales. El proceso de compactación de la sal no varió desde la época muisca. Las mollas de tiesto debían romperse para sacar la sal.
Los hornos duraban 28 días encendidos día y noche y tardaban 3 en enfriar. Estas mollas eran fabricadas en la misma salina, en los chircales de Pantaleón y Martín León y en el Tejar. A partir de 1931, el Banco de la República asumió la administración de la mina y seguramente acatando las recomendaciones de Humboldt, se optimizó el proceso con la conducción del agua-sal hasta el expendio para disminuir los gastos de transporte y competir contra los precios de Zipaquirá. Solo hasta entonces mejoraron las condiciones en la mina con el cambio de la iluminación carburante por eléctrica con planta propia y la ventilación que antes se daba a través de túneles. Además, fueron instalados los rieles que facilitaron el trabajo de los obreros que hasta entonces debían cargarla a la espalda en zurrones de cuero a cambio de honorarios de 60 centavos con un descuento de 5 centavos. Por lo menos 20 obreros laboraban en la mina y 10 en cada horno las 24 horas, 2 maestros, 2 aguadores y otros tantos desarmando, empacando sal y sacando la escoria, incluidos niños desde los 12 años. Como en las minas de carbón, allí también fue entronizada la imagen de la Virgen del Carmen para la protección, en una gruta construida por Luis Alejandro Mora, unos 200 metros adentro, a mano derecha, pero también varios hombres murieron en el desempeño de sus labores, incluso quemados al caer entre los calderos, como le ocurrió a Aurelio Chautá Campos, de 55 años, el 6 de noviembre de 1942, a Luis Jiménez, de 16 años, oriundo de Guatavita, el 22 de octubre de 1932, y a Luis Francisco Rodríguez Rodríguez, de 38 años, el 15 de septiembre de 1953, cuando, ebrio de chicha, intentó tapar el horno. Los dos últimos ocurridos en el horno de sal compactada de Ananías Rodríguez Cortés, conocido como Mataviejas, por la muerte de sus 2 primeras esposas, una dama mayor que le heredó una fortuna en propiedades, y Araceli Acosta Corchuelo, que murió de parto con la criatura. Su tercera y última esposa fue Margarita Acosta Corchuelo, destinada por sus padres como reemplazo de la hermana difunta para proteger la herencia que luego él perdería en el juego. La sal compactada, que se cocinaba en mollas enormes de 120 arrobas, se despachaba para mercados lejanos como los de Tunja, Sogamoso y Chiquinquirá, y la de caldero, fina y empacada en costales de fique, para el consumo local. Varios esquileños se dedicaron al transporte de la sal, como Manuel J. Lozano, en pipas de madera sobre carretas tiradas por bueyes calzados con alpargatas de fique para la protección de los cascos, labor que se facilitó con la llegada del tren y más tarde en camiones como el de Pablo Pulido, el Diamond de Rafael Quintero o los de Abraham Acosta llamados Piraján, uno azul, y el Dodge rojo que estrenó como conductor Jesús Alberto Rodríguez Ruiz. Hasta los años 50, esta labor fue el mayor atractivo de Sesquilé. Llegaban turistas de todos los confines a conocer la preparación de los alimentos en salmuera, a degustar las típicas costillas de chivo con papa salada y cuajada como postre, y a disfrutar del paisaje encantador de las alamedas, los pastizales y la ganadería del Valle del Tominé, como lo describe Álvaro Sarmiento Acosta en su monografía de 1954. Las salinas representan para el municipio su mayor ingreso y constituye un sitio turístico importante. Se hallan situadas sobre un ramal de la cordillera oriental, que domina al bello valle de San José, tierra fértil, donde serpentea el Siecha, que algún día, a no dudarlo, habrá de ser canalizado para incorporar a la economía nacional una de las más fecundas tierras de Cundinamarca. Sobre el mismo ramal existen minas de carbón y fuentes termales. Es de lamentar, a propósito de esta última riqueza natural, que la iniciativa particular no haya pensado en la construcción de una piscina que ofrezca al turista un sitio más de recreo en esta hermosa y privilegiada tierra. Los primeros en poner fin a la labor salinera fueron los propietarios de hornos en el pueblo, que desde 1900 fueron objeto de sanciones por parte del daño que ocasionaba el humo, las cenizas y los despojos a los edificios públicos, las viviendas y los árboles de ornato, por lo que el Consejo prohibió la construcción de uno de compactación en la acera norte de la plaza, de los señores Luis F. y Roberto García R. Por el mismo motivo fueron amonestados en 1910 las señoras María Rodríguez de Cuesta y Gregoria García de Silva, pues sus cocinas causaban daños al colegio de niñas y a la casa consistorial, respectivamente. Poco a poco fueron incrementando los gravámenes municipales, que en 1903 eran de 1 peso por cada puesto de sal menor, y en 1912 de 10 pesos por impuesto de consumo y por cada operación que se ejecutara. La inminente inundación del fértil Valle del Tominé para la construcción de un abastecimiento de agua para Bogotá puso fin a los hornos, los molinos de trigo
la Escuela Nueva y la Vocacional, el Luna Park, las fuentes termales de Agua Caliente y los milenarios cercados muiscas de Tintoque, Tocatama, Chauta, Gachacaca y Fistativa. El 1 de enero de 1959 finalizó la elaboración de la sal en la mina de San Juan, industria que ocupó el tercer lugar en la economía de Cundinamarca. Su provecho fue concesionado a empresas privadas y desde entonces Sesquilé comenzó a recibir rentas por participación nacional de 95.854 pesos, el 50% para la Corporación Autónoma de Municipios Salineros, Zipaquirá, Nemocón y Sesquilé. Y en 1970, cuando lo asumió Álcalis de Colombia, el cheque mensual llegó por 7.668 pesos. A partir de 2004, el gobierno le otorgó la explotación a Brinza S.A. y su marca Refisal de 2 pozos de más de 800 metros de profundidad y el transporte de la salmuera a través de 26 kilómetros hasta la planta de refinación en Cajicá. El horno José María del Tominé es el último que quedó en Sesquilé. Fue de los primos Luis y Luis Francisco Orjuela, de Alicia Acosta Lozano de 1983 a 1985 y luego de José Ángel Rodríguez, que lo trasladó en 1993 a pocos metros de la laguna.